Bueno, mientras pongo mi presentación, como todo el mundo quiere luego presentaciones, quiero agradecer a la Universidad de Navarra el haber organizado este evento en la Semana del Acceso Abierto, que es el primer día hoy, o sea que debe ser de los primeros eventos que se hacen no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y bueno, espero que haya turno de palabras, yo os voy a dejar mi presentación, hay mucha información, quien quiera pues abundar más en el tema, pues ahí tiene los enlaces, más información y podéis contar conmigo para lo que queráis. Bueno, el título, como veis, es un compromiso hacia la ciencia en abierto. Yo voy a hablar del acceso abierto, pero voy a hablar también del concepto de ciencia abierta, que es la tendencia que hay, que no solamente cubre el acceso abierto, sino que además otras cosas que vamos a ver. Y he dividido mi presentación en estos 4 puntos de aquí. Uno es una parte de reflexión, porque también es interesante que la gente vea algunos datos, algunas noticias, que le haga ver un poco el contexto también de los porqués de esto del acceso abierto, que no es solamente una cosa de unos lunáticos que empezaron diciendo que sí el acceso a todo el mundo, de que sí la visibilidad de las publicaciones, sino que es algo que va más allá de eso, sino también va a nivel político y sobre todo hay un contexto comercial que también existe, sabéis, supongo que aquí hay mucha gente de bibliotecas y lo que cuesta negociar con las grandes empresas, y vamos a ver también un poco ese contexto de esos porqués y también vuestra participación, cuál puede ser para oponer un poco ese tipo de resistencia, porque bueno, hay contratos abusivos, lo veníamos hablando en el coche, Amparo y yo, y pues yo creo que la universidad también, las universidades en general se tienen que hacer eco de ello. Bueno, pues con estos puntos de reflexión, definición, visión y conclusión, más que conclusiones, pues unas recomendaciones, unas sugerencias, con eso concluiré mi intervención. Entonces, en la parte de reflexión, vamos a ver un poco, esto es una gráfica que se pone en muchas ocasiones del aumento del precio de las suscripciones a revistas. Vamos a hablar primero de lo que es publicaciones en general y luego pasaremos a ver un poco más de revistas, repositorios y políticas. Entonces, fijaros que esto es una gráfica, la parte alta, esta de aquí, esa es la del aumento con respecto al año 86 de los precios de las revistas científicas. O sea, imaginaros que estos son datos de las bibliotecas americanas, de la ARL, pero que el incremento pues, está muy por encima del aumento del IPC en general, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. O sea, que esto, digamos, la gente empieza. ¿Dónde empieza el acceso abierto? Pues una parte sí que empieza con el aumento de los precios, esto que pasa aquí, porque en la época de Internet se supone que se tendrían que abaratar los precios. El mercado de las publicaciones no es un mercado competitivo, es decir, no aumenta la oferta y disminuye el precio, sino que sigue habiendo más oferta, pero te venden el paquete, o sea, en lugar de venderte 10, te venden 100 por el mismo precio, pero aumenta el número de publicaciones. Lo que quieren es vender y bueno, pues el Internet lo que facilita es eso, es una economía escalable, que no es lo mismo multiplicar, o sea, 100 unidades por 10 son 1000, pues no es multiplicar por cada unidad, los 1000 cuestan más baratos que publicar 100. Bueno, en cualquier caso, esos son los datos para que veáis el aumento de precios. Esto es un dato que a lo mejor no lo conocéis, esto es un artículo muy reciente y habla del oligopolio de las grandes empresas editoriales. Fijaros, si lo veis aquí, que entre el año 97 y 2003, bueno, aquí hay el 99, 2000 hay un bajón, pero fijaros, las rayas, las barras rojas y las barras azules indican las absorciones de las revistas, o sea, de las empresas pequeñas o revistas publicadas por entidades pequeñas o por instituciones pequeñas, absorbidas pues, por Elsevier, por Springer, por Wiley, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros el aumento tan considerable, el amarillo es al revés, las que han pasado de las grandes a las pequeñas, pero en cualquier caso, en ese margen entre el 97 y el 2003 se produce un aumento muy considerable de absorción de estas grandes empresas a editoriales pequeñas o incluso revistas individuales. Por eso habla este artículo del oligopolio. Bueno, pues este mismo artículo hace esta representación en el área de sociales y humanidades y médicas. Fijaros que ese punto donde se producen las absorciones coincide, fijaros, con este
salto tanto en el porcentaje de trabajos publicados como el porcentaje de revistas ofertadas y, claro, también se correlaciona un poco con el número de citas. Por supuesto, si tienes más artículos, tienes más revistas, pues también aumenta. Pero fijaros que en todos, en las áreas tanto de ciencias y biomedicina como en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Obviamente, como el número de revistas es menor en sociales y humanidades, los incrementos no son tan altos, pero asociar la gráfica que habéis visto antes con esa de aquí. Bueno, pues seguimos con este contexto. Seguimos con el mismo artículo, es bastante reciente y os invito a leerlo porque es bastante interesante. Aparte de esto hay más información. Pero fijaros que en este lado, además, hay algunas disciplinas que están por encima, o sea, que esa absorción en títulos de esas áreas está por encima del 50%. Fijaros, estos solamente son para 5 editoriales. Creo que en la otra transparencia se veía. Este lado no me quiere hacer caso, ¿eh? Vale. Fijaros, aquí abajo veis los títulos de las editoriales a que corresponde. Bueno, no vamos a ver exactamente porque ya lo veis vosotros con más detalle. Pero fijaros que corresponden pues, al Elsevier, a Wiley, a la American Chemical Society, que es la mayor productora en área de revistas químicas, digamos, de excelencia. Y Springer y Taylor & Francis, y el resto, y Sage en el caso de las de sociales y humanidades. Pues esto, fijaros, que son datos hasta el 2015, son bastante recientes y como en dichas áreas, en algunas de ellas, más del 50% están en manos de estas editoriales, lo que significa que son las que van a trazar las políticas editoriales y las políticas de precios. Y ya para terminar con este artículo, que ya digo es bastante recomendable, pone el ejemplo del caso del Elsevier. El caso del Elsevier, sabéis que es una empresa que además de revistas hace otras cosas, aparte de libros y servicios, etc. Bueno, pues la primera parte es las ganancias brutas, digamos, y los beneficios de lo que es el conjunto de la empresa. Y en el lado, en la gráfica B, solamente lo que afecta a la división de revistas. Fijaros que las ganancias están por encima, casi cerca del 40%. Hay un estudio económico de un profesor australiano, Houghton, no sé si habéis leído a alguien algo, y entonces lo que hacen son los cálculos del coste de una revista en función de lo que las editoriales facilitan, que es muy poca la información al respecto. Bueno, pues después de hacer el cálculo de los gastos reales, digamos los gastos fijos, pues añaden un suplemento de qué es lo que yo quiero ganar. Entonces, en función de lo que yo quiero ganar, voy a poner los precios. Es decir, no porque venda más, gano más, sino porque yo ya impongo mis precios y, claro, como los mercados son finitos y son fijos, que son básicamente las universidades de todo el mundo, pues entonces establezco ese beneficio y a partir de ahí gano más, pero no voy a ganar menos. Entonces, fijaros el grado de ganancias que tiene una empresa de estas magnitudes. Es decir, que hay algunas que no llegan a este extremo, pero vamos, entre el 30 y el 40% sí que se sitúan las ganancias de una empresa editorial, digamos, de esta envergadura. Y esto también es bastante reciente para que veáis no solamente el peso en las ventas, sino el tema con lo de las APCs, lo de las las cuotas por publicar, porque sabéis que hay revistas que cobran por publicar totalmente o son híbridas que comparten las suscripciones bien a toda la revista y luego tú puedes pagar y publicar un artículo en acceso abierto. Bueno, pues esto son datos del Reino Unido. Reino Unido, si habéis seguido un poco el tema de políticas, digamos, gubernamentales, hace 3 años, pues el Ministerio de Ciencia e Innovación encargó un informe, que es el informe Finch, igual a alguien le suena, y entonces, bueno, dijeron acceso bien, abierto bien, muy bien, se opta por ahí, pero vamos, en lugar de ir por la vía verde, vamos a ir por la vía dorada, que es la de publicaciones en acceso abierto. ¿Qué ocurre? Hay unos mandatos de las entidades que financian la investigación y entonces están primando esa opción. Para ello dan dinero, pero claro, ahí es otra oportunidad de las editoriales. Y desde luego lo que en inglés es el double dipping, ¿no? Que sería el mojar 2 veces, queda un poco así vulgar decirlo, pero la traducción sería en castellano esa, ¿no? Lo de que cobras 2 veces por lo mismo. Entonces cobras por la suscripción a la vez que hay artículos que están en abierto que ya el autor ha pagado por ello. Es cierto que ahora algunas editoriales están dando como cupones, ¿no? Dan cupones, vale, pues tú estás suscrito, tantos artículos pagados en acceso abierto, pues te voy a dar 3 cupones. 3 cupones significa te eximo del pago de estas 3 publicaciones en acceso abierto. Pues fijaros que estos datos son tomados hasta el primer semestre
y con esa previsión han hecho una, digamos, hasta final de año, de 2015, o sea, que son datos de ese año. Pues fijaros el Sevier también, porque, bueno, el Sevier empezó no teniendo revistas de acceso abierto, ahora las tiene, pero sí que tiene la opción de pago por publicar. Bueno, pues fijaros solamente el caso del Sevier y el caso del Reino Unido, que alcanza, porque hay que contar el SEL, que está aquí, que SEL publicar en acceso abierto son 5.000, no sé, dólares o libras, pero en cualquier caso muy por encima de la media de lo que sería el coste por publicar, no sé, en PLOS o Biomed Central. Pues solamente el Sevier con este negocio está ganando muchísimo dinero. Quiere decir que esto, hay parte que son debidos a las cuotas, a las suscripciones a revistas de acceso abierto, o sea, a los pagos de todas por acceso abierto, pero en gran parte por la parte híbrida, porque hay este mandato de decir tienes que publicar en abierto para, pues porque yo te lo exijo. Entonces hay que tener cuidado un poco con todas esas políticas, porque uno no se para a pensar, pero realmente hay un trasfondo y hay dinero por medio. Claro, yo entiendo que las revistas, las editoriales quieran ganar dinero, pero que tampoco lo sean de forma abusiva como en algunos casos está ocurriendo. Bueno, pues eso, también recientemente, fijaros que es de la fecha del 12 de octubre, la LERU, que es la Liga de Universidades Europeas, una organización, y luego también hacen una llamada a la próxima, en el año 2016, el gobierno holandés será el que ocupe el cargo en la Unión Europea de los 6 meses, y entonces han hecho una llamada, que se puede firmar la declaración, en el cual pues eso, hablan de la restricción debido a los costes de las publicaciones y bueno, pues que en un entorno, sobre todo la Comisión Europea, que está promoviendo el acceso abierto, pues que el próximo, digamos, gobierno, bueno, el que gobierne la Unión Europea en los próximos 6 meses, que hacen una llamada pues a eso, a que haya un poco de, digamos, de apuesta por ese acceso abierto, pero no solamente a cambio de esos pagos tan increíbles, ¿no? Bueno, pues eso está abierta la declaración y si queréis la podéis suscribir a título institucional o a título personal. Esa no os he puesto el enlace, pero bueno, si lo buscáis en LERU aparece enseguida.